Bueno, el gobierno del presidente Francisco Sagasti anunció la entrega de nuevos bonos para las familias más pobres, en pobreza extrema, que se encuentran en las zonas donde la cuarentena es mucho más estricta, una de ellas evidentemente en la región de Lima Metropolitana y el Callao. Y el día de hoy la ministra de Desarrollo e Inclusión Social anunció que la entrega de estos bonos de 600 soles, empezará a partir de la quincena de febrero. Al respecto hemos preparado un informe con todos los detalles. El nuevo bono de 600 soles para hogares en pobreza y pobreza extrema comenzaría a pagarse a partir de la quincena de febrero en las regiones comprendidas en el nivel extremo de cuarentena, según reveló Silvana Vargas, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. Hemos terminado de armar en tiempo récord el plan y el cronograma de trabajo. Lo que sí sabemos, el día 15 esta plataforma de consulta estará habilitada para que los ciudadanos puedan acceder a la información y esa misma semana procederemos al pago, al inicio del proceso de pago con los hogares más vulnerables. La demora en la entrega del dinero, que se daría luego de que haya terminado el confinamiento, se debería a las correcciones que se harán en el padrón para identificar a las 4.200.000 familias. La idea es excluir, por ejemplo, a los fallecidos, funcionarios públicos y sus familiares. Álvaro Monge, socio y gerente general de Macrocónsul, explicó que el éxito de este desembolso dependerá de dos aspectos. El empadronamiento, es decir, el manejo adecuado de bases de datos. En la medida de que tengamos ese padrón lo suficientemente actualizado, vamos a tener ahí un mejor escenario. Y la segunda lección es la utilización de medios electrónicos de pago. En la medida de que haya una masificación de cuentas, por ejemplo, a través del Banco de la Nación o a través de las instituciones financieras, vamos a poder superar las restricciones para la entrega de ese bono. Existen 950.000 familias en todo el país que hasta la fecha no reciben el segundo bono universal de 760 soles que se les empezó a pagar en octubre del año pasado. Es por ello que Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la UP, pidió al Ejecutivo evitar la demora en esta segunda ola. El error que no podemos permitirnos esta vez es el sentido de urgencia. No podemos demorarnos en el pago por contar o esperar a tener una base de datos que sea perfecta. Urge que este bono sea entregado a la base de datos de personas que ya está construida, mientras se va construyendo para aquellas personas que necesitan este bono y que todavía no se encuentran en el padrón. A diferencia de los bonos entregados el año pasado, esta ayuda económica solo será distribuida en 10 regiones como Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac. Bueno, y para hablar de la importancia de la entrega de estos subsidios a las familias más pobres y en pobreza extrema, estamos ya conectados con la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli. Señora Trivelli, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marco. En principio, me gustaría para que la gente lo entienda muy claramente, ¿cuál es la importancia de estos bonos, ahora bonos de 600 soles, en medio de una nueva cuarentena? A ver, muchos peruanos y peruanas van a enfrentar la cuarentena perdiendo nuevamente su oportunidad de generarse ingresos o van a ver reducidas el monto de sus ingresos regulares. Y esto es una cosa que ya vimos en la cuarentena pasada y que ahora no solamente se va a repetir, no con todos, porque hay muchas actividades permitidas, pero probablemente alguno de los perceptores de ingresos de los hogares va a quedarse o con menores ingresos o sin ingresos, en familias que ya vienen muy golpeadas de un año 2020 muy difícil, ¿no? Familias que ya gastaron sus ahorros, que ya se endeudaron, que tienen deudas con las empresas de servicios públicos. Entonces este bono viene justamente a darles un alivio para que puedan enfrentar esta situación que no sabemos inicialmente 2 semanas, que puede durar más porque los empleos, ¿no?, las fuentes generadoras de ingresos de muchas de las familias que trabajan en el sector informal no se recuperan al día siguiente que acaba la cuarentena, ¿no? Requieren unos días. Por eso es muy importante que se entregue con la mayor celeridad este bono, pero también, como decía la ministra, que se le avise a las personas que lo van a recibir cuanto antes,
que lo van a recibir, porque eso también da tranquilidad a esas familias, saber que van a contar con ese dinero, incluso si demora unas semanas en llegarles el efectivo a las manos, ¿no? Ahora, entiendo que el bono, y cuando se entregó en la primera etapa, cuando hablamos de la primera cuarentena estricta, lo que se buscaba con estos subsidios era incentivar justamente que las familias en situación de vulnerabilidad se queden en su casa. Es decir, yo, Estado, te entrego este subsidio, te entrego este apoyo para ayudarte en un momento que tú no vas a poder generar ingresos. Y en ese sentido le quería preguntar si hay un sentido de urgencia en la entrega de estos bonos, porque lo que nos está diciendo la ministra es que recién se empezarían a entregar en la quincena de febrero, cuando va a acabar, en teoría, la cuarentena. Dos objetivos, ¿no? Uno, efectivamente, permitirle a aquellas familias que se van a tener que quedar sin generar ingresos, obtener algunos recursos para solventar su consumo diario, sobre todo temas alimentarios que están muy difíciles para familias en pobreza extrema, pero además también permitirles suavizar el golpe de esa pandemia. Incluso aquellos que tienen un familiar que trabaja, no sé, en construcción civil, pero la señora vendía menú, ya no va a poder vender menú, solamente se van a quedar con una de las dos fuentes de ingreso. Sí. Este bono va a permitir que esa familia pueda tomar buenas decisiones para evitar que esa señora tenga que salir a ingeniársela en el medio de la cuarentena. Ahora, ¿por qué para el Estado peruano, señora Trivelli, es tan complicado el repartir estos bonos? Yo entiendo que no es una tarea sencilla. Me pongo a pensar en el bono que se anunció todavía con el presidente Martín Vizcarra en el mes de octubre, que se empezó la entrega de estos bonos, y tenemos entendido que a la fecha todavía hay miles de familias peruanas que no han recibido ese bono. ¿Por qué al Estado le cuesta tanto entregar estos subsidios a las familias? Por dos razones, Omar. La primera es que el Estado no tiene una relación directa con muchas de estas familias. No las conoce, no sabe dónde están, no tiene cómo comunicarse con ellas, no tiene un patrón de entrega, ni siquiera de información a estas familias regular. Por lo tanto, es difícil, hay que hacer todo desde el principio. Y lo segundo es el bajo nivel de inclusión financiera que tenemos en el Perú. A pesar del aumento del uso de pagos digitales y de bancarización, todavía, en el mejor de los casos, 1 de cada 2 peruanos trabaja con el sistema financiero. Y la forma rápida de desembolsar un bono como este es a través de una entrega masiva, claro, a través de un depósito en una cuenta, en una billetera electrónica, y eso solamente, en el mejor de los casos, se va a servir para la mitad de los receptores del bono. Y eso tiene que ver con que hay mucha gente que no conoce, que desconfía, que no quiere trabajar con el sistema financiero, pero también tiene que ver con que nuestro sistema financiero es un sistema financiero pequeño, con infraestructura limitada, que no está distribuido en todo el territorio. Hay muchos lugares en el Perú donde prácticamente no hay puntos de atención del sistema financiero. Entonces, ¿de qué te serviría tener una cuenta si no tienes dónde usarla? Claro. ¿No? Entonces, claro, tenemos un problema de los ciudadanos con baja bancarización, pero también un problema de un sistema financiero aún muy pequeño para la escala de lo que necesitamos. Y por eso le pedimos después al sistema financiero en su conjunto o al Banco de la Nación que se ocupe de una pagaduría, y son entidades que ya están congestionadas y les estamos poniendo mucha más presión. Por lo tanto, lo que vemos es estas colas imponentes, ¿no? Que lamentablemente continúan. Pero otra duda que surgía cuando escuchábamos el monto de los 600 soles, ¿por qué 600 y por qué no 760? Recuerdo que cuando se hizo la explicación de los 760 era que esto cubría de alguna manera la canasta básica de una familia. Efectivamente, en marzo, cuando se hizo la primera cuarentena, recordarás, se hizo el primer anuncio de bono, fue el bono 380, exacto, porque 380 soles para 15 días. Exactamente. ¿No? Porque eso era lo que se había estimado costaría una canasta básica alimentaria para esas familias. Es más, alimentaria y de servicios públicos. Luego eso se convirtió en el bono de 760, porque era el bono que equivalía a un mes de consumo de una familia. La verdad que habría que preguntarle al Ministerio de Economía y Finanzas en qué se ha basado el cálculo de 600 soles, pero creo que a estas alturas, más allá, pues no nos va a discutir si es 600, 700, 500 o 380,
lo importante es que se va a hacer un apoyo importante para la economía de las familias más vulnerables, incluso para aquellas que pueden seguir trabajando durante la cuarentena. Insisto, las familias están muy endeudadas con la bodega, con la empresa de energía eléctrica. Muchas familias han dejado, por ejemplo, de recargar alguno de los teléfonos y todos usan el mismo teléfono en la familia para ahorrar. Y necesitamos que las familias comiencen a ponerse al día también en su gasto diario para contribuir al proceso de reactivación y darles más instrumentos para reactivar sus propias actividades generadoras de ingresos. Ahora, ¿cuán dolorosa, señora Trevelli, puede terminar siendo esta cuarentena, digamos, tomando en cuenta que la primera, la cuarentena estricta, generó, según dato oficial, que cerca de 7 millones de peruanos se queden en un momento sin empleo? Luego esto se fue recuperando, pero esta cuarentena en específico, que sabemos que es más suave, que sabemos que es más flexible, pero que igual afecta a un grueso de la población que se dedica a la actividad de servicios, ¿cuán doloroso puede terminar siendo para las familias peruanas? Yo creo que es una cuarentena igual dolorosa para este segmento que trabaja sobre todo en el sector servicios, como tú dices, sobre todo en el sector informal o en sectores específicos, ¿no? Y te quiero poner un ejemplo que a mí me parece muy preocupante y que creo que merecería una ayuda especial. Hogares con jefatura femenina, con baja calificación, por ejemplo, mujeres que trabajan en peluquerías, ¿no? Que es un modo de vida muy difundido en mujeres, ¿no? Y en otros grupos vulnerables como que hay. Creo que es muy importante prestarle atención a ese grupo, porque un hogar que tiene un solo perceptor, una mujer, y que ésta trabaja en este sector, por ejemplo, de peluquerías, se va a quedar sin nada. No puede operar en esta cuarentena. Y entonces sí necesita un soporte, porque si no, no va a resistir, va a tener que agenciarse otra cosa, si es que no, porque no puede soportar 15 días sin ningún ingreso. En otros casos, el impacto va a ser moderado, compensado, si es que hay más de un perceptor. Alguien que trabaja en construcción civil, que sí va a poder seguir trabajando, y alguien que trabaja en un restaurante, que no va a poder seguir trabajando, ¿no? Claro. Esa puede ser una situación intermedia. Creo que la decisión de hacer un bono masivo, como el que se ha anunciado en estas 10 regiones, responde a la idea de equivoquémonos por exceso, no por defecto, ¿no? Y entonces démosle a todos el bono para que aquellos que lo necesitan de forma vital lo tengan, como la señora de la peluquería, aquellos que están en una situación intermedia puedan resistir, como la pareja con un trabajador en construcción civil y una señora que se queda desempleada en el sector servicios, y ayudará a reponer la economía familiar a aquellas familias que podrán seguir trabajando, pero que han quedado muy golpeadas del año 2020. Vamos a necesitar pensar en nuevos bonos más adelante, quizá bonos mucho más focalizados para sectores mucho más específicos en los próximos meses, en las próximas semanas. Y amarrado a esa pregunta, ¿cuánto espacio tenemos? ¿Cuánto espacio fiscal? ¿Cuánta plata tenemos para financiar también esos bonos? Yo creo que el trabajo que viene hacia adelante es justamente un trabajo focalizado, ¿no? Yo creo que por las dos razones que tú mencionas, por la especificidad de las necesidades, grupos específicos, trabajadores de sectores específicos o con características demográficas particulares, mujeres jefas de hogar, jóvenes desempleados, que son cabezas de hogar, o personal que dependía del sector turismo, por ejemplo, van a requerir un apoyo especial y más largo, pero son grupos más pequeños, ¿no? Y eso también permite que sean financiables con la caja del Estado, porque el problema con estos bonos masivos es que son muy costosos, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Muchas gracias, señora Trevelli. Muchas gracias por estas luces sobre un tema sumamente sensible. Carolina Trevelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social. La quincena de febrero ha anunciado la nueva ministra de Desarrollo. Se empezaría con la entrega de estos bonos de 600 soles. Más de 4 millones de familias en las zonas que se encuentran en cuarentena extrema recibirían este apoyo. Familias que están evidentemente en situación de pobreza o pobreza extrema. Es importante conocer el padrón de beneficiarios para que la gente también pueda consultar y evitar, sobre todo, señores, lo más importante, evitar
ir a los bancos, evitar ir a hacer largas colas, porque lo que se busca es evitar la aglomeración de personas. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos todavía con mucho más aquí en Economía para Todos.